Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su excelente conferencia. Soy Iván Zuluaga, copresidente. Queremos invitar a la doctora María José López Mora. Ella es una médica de la Universidad Nacional, especialista en Medicina Interna e Infectología de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Infecciones Inmunocomprometidos no VIH de la Universidad de Barcelona. Actualmente trabaja como médica infectóloga del Hospital Universitario San Ignacio en la unidad de trasplante de médula ósea de la Clínica de Marley. La conferencia de la doctora, trasplante de órganos sólidos en personas viviendo con VIH, riesgo y priorización. Bienvenida, doctora López. Bueno, buenos días a todos. Aquí están mis conflictos de intereses. Aquí lo primero que quería comentar, y ya con la excelente charla que nos dio el doctor Bolívar, todos sabemos que con el tiempo la infección por VIH se parte en dos. A partir del año 96, con la instauración de terapia antirretroviral de alta efectividad, tenemos un cambio en el paradigma de la historia de VIH y vemos que pasa de ser una enfermedad con una letalidad muy alta a convertirse en una enfermedad crónica con todos los problemas que ya el doctor nos comentó. Si nos ubicamos en el escenario de las coinfecciones, el efecto directo del VIH como tal, la toxicidad de los medicamentos y las comorbilidades de estos pacientes que van envejeciendo, cada vez vamos a tener más pacientes con disfunción de órgano, principalmente renal, hepático y cardíaco, pero realmente que puede comprometer cualquier órgano. Sabemos que en la historia los pacientes con disfunción de órgano, el trasplante de órgano sólido ha sido también una terapia que ha cambiado la supervivencia y la calidad de vida de estos pacientes. Y si vemos aquí los datos de la cuenta de alto costo de 2021, vemos que tenemos más de 130,000 personas viviendo con VIH. De los datos de la cuenta de alto costo vemos que prácticamente el 1% de los pacientes que sabemos que están diagnosticados con VIH en Colombia tienen enfermedad renal crónica. Tenemos coinfección con hepatitis B crónica, tenemos coinfección con hepatitis C, que también pues, la accesibilidad a los antivirales de acción directa ha cambiado la historia de la hepatitis C y la cirrosis asociada, pero tenemos aproximadamente 85 pacientes, 0.06% de los que están en la cuenta de alto costo conviviendo con cirrosis. La supervivencia, la historia de la supervivencia de trasplante de órgano sólido en personas con VIH también se parte en dos. Hay algunos datos previo a la instauración de terapia antirretroviral altamente efectiva, en principalmente pacientes que fueron trasplantados sin conocer su diagnóstico de VIH o que adquirieron el VIH por el trasplante o cercanamente después del trasplante. Y los datos que hay de supervivencia 5 años en esa población es del 53%, antes de, digamos que en los años 80, principios de los años 90, comparado con un 63% en la población viviendo con VIH que no había sido llegada a trasplante. Cuando vemos el impacto del trasplante en población inmunocompetente, entre comillas, vemos que hay claramente una mejoría en la supervivencia tanto de con órganos de donante vivo, de donante cadavérico, para trasplante renal, para trasplante hepático y para trasplante cardíaco. Y cuando vemos la comparación entre la supervivencia en los pacientes que están en lista de espera versus los que llegan a obtener un órgano, vemos una significativa mejoría en la supervivencia de estos pacientes inmunocompetentes. La pregunta que nos haríamos es ¿cómo es el desenlace en las personas viviendo con VIH? ¿Les va igual de bien? ¿De pronto no les va tan bien porque son inmunosuprimidos de base? Y cuando vemos la lista de espera de los pacientes, esto es pues lo último que tenemos del Instituto Nacional de Salud al 30 de septiembre de 2021, había prácticamente 3,000 pacientes en Colombia esperando un órgano. Y para esa misma fecha, para el 2021, se habían realizado solamente 660 trasplantes de órgano sólido. Si tomamos nuestra mejor época, que fue prepandemia, tristemente el efecto del COVID sí disminuyó la tasa de trasplante de órgano sólido, se habían realizado más de 1,000 trasplantes en el año
y teníamos digamos que una tasa de trasplantes más o menos de 25-26 por millón de habitantes. Si esto se compara con España, con Estados Unidos, donde tienen tasas de 100 trasplantes por millón de habitantes, realmente estamos muy por debajo de lo que deberíamos estar. Y estos datos lo que nos muestran es la comparación entre los pacientes que están en lista de espera, los pacientes que están en lista de espera, los que reciben un órgano, y lo que vamos a ver es un gran pool de pacientes que están en lista de espera y de estos el 20% se estima que va a fallecer sin lograr obtener un órgano. En los pacientes que viven con VIH tenemos además barreras adicionales que tenemos que sobrepasar y es que es más probable que progresen a una falla de órgano, es menos probable que ingresen a la lista de espera y una vez estando en lista de espera es menos probable que logren obtener un órgano y tienen una mayor probabilidad de fallecer en lista de espera que una persona que no tiene infección por VIH, incluso si los comparamos con personas que tienen otras infecciones crónicas como hepatitis B o hepatitis C. Hay muchos miedos que tenemos que aprender a manejar. Uno de ellos es el miedo a que el VIH progrese con el trasplante. Otro es el miedo a gastar, entre comillas, órganos en personas que tienen una enfermedad incurable. Digamos que ese es un miedo que nos tenemos que quitar de encima. Y hay otro miedo, es la bioseguridad del grupo que lleva a cabo el trasplante. Nuestro lineamiento nacional lo que dice es que se aceptan donantes VIH positivos, es decir, que en Colombia, si vemos los lineamientos, es una contraindicación relativa. Está en el lineamiento de trasplante de corazón, de hígado, de riñón y de pulmón, siempre y cuando el órgano no requiera transporte aéreo, porque esa regulación no ha cambiado y sí está prohibido transportar órganos infectados a otras ciudades. Entonces, si es dentro de la misma ciudad, podría funcionar. Sin embargo, no tenemos datos, o pues por lo menos no tenemos estadísticas de cuántas personas viviendo con VIH tienen falla de órgano en nuestra cuenta de alto costo, cuántos de estos tienen indicación de trasplante, serían viables para entrar a lista de espera, qué porcentaje de los pacientes que están en lista de espera de las casi 3.000 personas que les comenté que había en septiembre de 2021 viven con VIH y cuántos trasplantes de órganos sólidos se han realizado en nuestro país en personas viviendo con VIH y cuáles son nuestras estadísticas de los desenlaces. Aquí para mostrarles un poco de la historia. En el año 88 en Estados Unidos prohibieron el uso de órganos de personas infectadas con VIH y eso digamos que cambió un poquito la historia. Después vemos que en el año 2003 es cuando se realizó el primer trasplante en un paciente viviendo con VIH, esto fue en Estados Unidos, y después de esto, digamos que de los años 2000 en adelante ha cambiado un poco la historia. En el año 2007 sabemos que fue el primer trasplante en Colombia, esto se realizó en un paciente con falla renal, fue un trasplante de riñón y se hizo en Bogotá en el Hospital San Ignacio con un muy buen desenlace. En el año 2010 se hace el primer trasplante de persona VIH positivo a VIH positivo. Esto surge en Sudáfrica. Sudáfrica obviamente tiene unas condiciones muy diferentes, tiene una prevalencia de VIH del 20%, una mortalidad en pacientes que estaban en hemodiálisis supremamente alta porque no tienen buen acceso a unidades de hemodiálisis, implementos, digamos que esto nos sitúa en una situación entre comillas desesperada y con esta alta prevalencia y esta alta mortalidad los pacientes que estaban envejeciendo con VIH necesitaban diálisis y fallecían, empezaron a trasplantar de donantes positivos a receptores positivos, con muy buenos resultados. A raíz de esos resultados, en el año 2013 en Estados Unidos sancionan una ley que busca, que es la ley HOPE, y lo que busca es que las personas viviendo con VIH sean o puedan obtener órganos de donantes con VIH, digamos que derogan esa prohibición que se había implementado en el año 88. Sin embargo, a pesar de que la ley quedó desde 2013, como quedó ligada a estudios de investigación y protocolos muy rigurosos y centros con alta experticia, el primero trasplante efectivo en Estados Unidos se hizo en el año 2015. En Colombia sabemos que también se hizo el primer trasplante hepático en persona viviendo con VIH, esto fue en Medellín en el Hospital Pablo Tobón y cuando uno busca trasplante órgano sólido VIH Colombia realmente no encontramos mucho más, solamente esos 2 reportes de casos y esto es para resaltar que nos faltan datos.
Cuando vemos la historia de los pacientes que han recibido trasplante, esta es una cohorte entre 2002 y 2011, más de 500 trasplantes renales en personas viviendo con VIH, vemos que la supervivencia del injerto es supremamente buena, igual a controles sin VIH, excepto en los coinfectados con hepatitis C. Entonces aquí también vamos a ver un cambio más adelante y es la importancia de la coinfección VIH-hepatitis C, que se había asociado a menor supervivencia del injerto y a menor supervivencia global. Y aquí lo que quiero que vean es la supervivencia a 15 años. Esta cohorte es una cohorte muy grande publicada este año y es la supervivencia en pacientes que habían recibido trasplante renal después de 15 o 20 años de seguimiento. Y realmente la diferencia tiene un ligero descenso en la supervivencia comparado con población sin VIH. Sin embargo, más adelante les voy a mostrar otros resultados. Esto cambia después de la instauración de antivirales de acción directa porque esta disminución en la mortalidad estaba más asociada a los pacientes coinfectados con hepatitis C. Aquí lo que quiero que vean es el impacto realmente cuando se compara los pacientes que recibieron trasplante de riñón con los que están en lista de espera, tanto de donante vivo como de donante cadavérico, vemos una disminución del 79% de la probabilidad de muerte a 5 años. Esta disminución, digamos que no es clara en los primeros, o no existe, mejor dicho, en los primeros 7 meses post-trasplante, probablemente o muy seguramente asociado a la inmunosupresión, asociada al primer periodo post-trasplante y a todo lo que se hace para evitar el rechazo. Sin embargo, sí a mediano y largo plazo tiene una importante mejoría en la supervivencia. Y aquí hay otro hallazgo importante y es que la experiencia del centro de trasplante no influye en el desenlace. Ellos compararon centros que tenían mayor número de trasplantes en personas viviendo con VIH versus centros que era el primero, tenían menos de 5 al año y realmente los desenlaces fueron igual de favorables, que esto también es importante tenerlo presente. Aquí vemos la supervivencia, pacientes con trasplante. Pacientes con trasplante tienen una falla del injerto del 46% comparada con 32% en los controles y un mayor riesgo de muerte que realmente se iguala cuando se saca del análisis la falla del injerto. Entonces realmente la mortalidad está asociada principalmente a coinfección con hepatitis C y a falla del injerto. Estos datos son de trasplante hepático, aquí vemos nuevamente lo mismo, realmente cuando se compara con personas sin VIH y personas viviendo con VIH coinfectados con hepatitis C antes del año 2014 y después del año 2014, las tasas de mortalidad son las mismas y realmente lo que nos habla es del impacto del ingreso o del inicio de antivirales de acción directa. Esto se ha demostrado en varias cohortes. Aquí vemos también la rayita azul es la coinfección con hepatitis C después del año 2014 y es el impacto que ha tenido el poder dar un tratamiento efectivo para hepatitis C. En trasplante hepático sí hay un hallazgo importante y es que los centros que tienen menos de un trasplante hepático en personas viviendo con VIH al año, es decir, que tienen menor experiencia, tienen mayor riesgo de mortalidad. Y esto probablemente lo hemos visto en trasplante hepático, no solamente personas viviendo con VIH, sino también sin VIH y es la curva de aprendizaje como un marcador de la experiencia del centro. Estos datos son en trasplante cardíaco. En trasplante cardíaco realmente tampoco hay diferencias en mortalidad y supervivencia del injerto. No hay diferencia en tasas de rechazo ni en infección, que esto lo vamos a ver un poco más adelante. De trasplante pulmonar no hay muchos datos, realmente es una serie con 7 trasplantes pulmonares, sin embargo la supervivencia comparada con los controles VIH negativos es muy favorable, con una supervivencia a 1 año del 86% y a 5 años del 75%, que es comparable a lo que está en personas sin infección por VIH con trasplante pulmonar, y ninguno de estos 7 pacientes desarrolló enfermedades definitorias de SIDA en el seguimiento a 5 años. Esto es un poco de la estrategia HOPE, entonces ya hablamos de que en Sudáfrica se empezaron a hacer trasplantes de pacientes con VIH a pacientes
con VIH, y ellos encontraron una supervivencia a 5 años del 74% y una supervivencia del injerto a 5 años del 84% sin progresión de la infección por VIH. A raíz de esto fue que se hizo la sanción de la ley en 2013. Digamos que la idea era aumentar la base de órganos disponibles. Se estimaba que iba a aumentar más o menos en 300, 600 donantes al año al aceptar personas con VIH. Esto en la vida real no fue así, pero sí por lo menos aumentó el pool más o menos en 50 órganos al año, que es un número importante, y adicionalmente daba la ventaja de poder aceptar donantes marginales. Sabemos que dentro del tamizaje pretransplante de los donantes podemos tener falsos positivos de las pruebas, tanto de las pruebas de anticuerpos como de las pruebas basadas en ácidos nucleicos, y esos pacientes que tienen una prueba positiva son descartados y sus órganos no son tenidos en cuenta. Y realmente cuando se ve en el seguimiento de estas cohortes HOPE, lo que se ve es que el 40-50% de los órganos que hubieran sido descartados por pruebas positivas para VIH eran falsos positivos, y pues eran órganos que realmente podían ser usados efectivamente en esta población. Después de que se sanciona la ley, vemos aquí un aumento exponencial en el número de trasplantes realizados en pacientes con VIH, principalmente riñón, hígado, un poco menos pulmón y corazón. Sin embargo, hay experiencia en todos los órganos, y aquí lo que vemos es el impacto tanto en supervivencia como en supervivencia del injerto, en trasplante renal y en trasplante hepático a lo largo del tiempo, donde realmente no hay mayor cambio, un poco menor supervivencia en trasplante hepático, en el injerto hepático, sin embargo aceptable teniendo en cuenta la mortalidad que estos pacientes tienen en lista de espera. Ya hay varios estudios de la cohorte HOPE, esto es en trasplante renal. Lo más importante es que en el seguimiento que ellos tienen, que es a 3 años, hay 0 muertes por lo menos hasta el momento, y la supervivencia del injerto y las tasas de rechazo no tuvieron ninguna diferencia comparado con pacientes con VIH que recibieron órganos de donantes VIH negativos. Cuando vemos la comparación en otras variables como la tasa de infecciones, la tasa de neoplasias, malignidad, rechazo, tampoco encuentran ninguna diferencia. Esta cohorte es trasplante renal de donantes positivos. Cuando vemos trasplante hepático de donantes positivos, estos son 45 trasplantes, tienen una tendencia a tener menor supervivencia al primer año y mayor rechazo del injerto. Sin embargo, y otro hallazgo importante es que tuvieron más infecciones oportunistas, principalmente reactivación de citomegalovirus, enfermedad por citomegalovirus, sarcoma de Kaposi, y desenlaces en neoplasias, linfoma de células T y carcinoma papilar, carcinoma de parótida, que esto es algo que hay que tener presente cuando se escogen los pacientes para trasplante con VIH de donantes positivos para trasplante hepático. Con respecto al rechazo y la supervivencia del injerto, entonces ya hablamos que el rechazo agudo es más frecuente principalmente en trasplante renal, aunque también está descrito de trasplante hepático, trasplante cardíaco y pulmonar no tanto, probablemente porque el número de trasplantes que se realiza es menos, entonces no es tan claro ver la diferencia. Tenemos un riesgo que es 2, incluso 3 veces mayor que la población sin VIH de hacer un rechazo agudo, y en trasplante renal se habla de una tasa de rechazo del 30% de primer año, en trasplante hepático del 40%, y adicionalmente tiene mayor riesgo de función retardada del injerto. Aquí hay muchos factores que entran a jugar. Uno de ellos es que los pacientes con VIH pueden tener un perfil de inmunosenescencia, tienen una regulación a la baja de los linfocitos B, tienen menos linfocitos de memoria, tienen menor porcentaje de linfocitos T reguladores, tienen mayor porcentaje de CD8, y esto puede jugar a que haya una reacción inflamatoria que rechace el injerto. Adicionalmente, obviamente el mismatch con el donante, se ha encontrado que un mismatch mayor a 3 tiene mayor riesgo de rechazo. Se ha asociado el índice de masa corporal, principalmente en trasplante hepático, por debajo de 21 como un factor de riesgo para pérdida del injerto. La diabetes en el donante y donantes mayores de 40 años. Pero adicionalmente la terapia de inmunosupresión, digamos que clásicamente lo que se ha visto es una mayor tendencia a no hacer inducción
o a no dejar terapia de mantenimiento, porque como es un paciente inmunocomprometido, no queremos inmunocomprometerlo más, y realmente esto sí se ha asociado con mayores tasas de rechazo. Se ha encontrado que el rechazo a un año es menor en los protocolos que llevan timoglobulina y que los protocolos que no llevan inhibidores de calcineurina, sino inhibidores de mTOR, pueden tener mayor riesgo de rechazo. Hay algunos estudios que muestran una función retardada del injerto que mejora cuando se da cualquier tipo de inducción, sin embargo el riesgo de rechazo agudo realmente disminuye es cuando la inducción es con ATG, con timoglobulina. Y otro hallazgo importante es que el utilizar ATG dentro de, el utilizar ATG dentro del esquema de inducción no aumenta el riesgo de infecciones en el posttransplante, que es el miedo que tal vez está latente siempre. Y en algunos estudios donde hacen la inducción con ATG y mantienen la terapia antirretroviral sin inhibidores de proteasa, las tasas de rechazo son del 8%, que si lo comparamos con un 30-40% que se describieron en las primeras series, realmente es una mejoría muy importante. Entonces, ¿cuál es el impacto de la terapia antirretroviral? Lo primero y fundamental es evaluar la adherencia de nuestro paciente. Si nuestro paciente no se toma los antirretrovirales, no se va a tomar el inhibidor de calcineurina, la prednisolona, las profilaxis y todos los medicamentos que conlleva estar expuestos a un trasplante de órgano sólido. Entonces, es fundamental trabajar de una forma multidisciplinaria en la adherencia. La terapia antirretroviral debería estar individualizada, digamos que tenemos que tener presente siempre las interacciones, hay que tener presente obviamente la historia de terapia de nuestro paciente, si tenemos o no tenemos genotipos, si tenemos o no tenemos resistencias y la toxicidad de los medicamentos que vayamos a usar. Las interacciones son fundamentales en el riesgo de rechazo y por esto es muy importante el papel del químico farmacéutico, un farmacólogo clínico dentro del equipo multidisciplinario para evaluar todo este riesgo de interacciones. Y cuando evaluamos si deberíamos usar tenofovir disoproxil o tenofovir alafenamida, realmente no hay nada que nos haya mostrado un mayor riesgo de rechazo con tenofovir alafenamida, un menor riesgo de rechazo, sin embargo, preferimos menor toxicidad y las recomendaciones de expertos es usar TAF en lugar de TDF, aunque la evidencia no es muy clara. Cuando pensamos en inhibidores de proteasa, realmente sí hay varias series que nos muestran mayor riesgo de rechazo, mayor riesgo de pérdida del injerto y una mayor variabilidad intrapaciente de los niveles de inhibidores de calcineurina principalmente, con una menor supervivencia total y del injerto. Entonces la recomendación es evitar los esquemas de terapia antirretroviral que llevan inhibidor de proteasa y preferir los que tengan menos interacciones farmacológicas. Hay algunas dudas si Maraviroc podría disminuir el rechazo agudo y realmente no. Maraviroc no ha mostrado ninguna ventaja, entonces no está recomendado. Con respecto a las interacciones, realmente los que tienen menos interacciones son los análogos nucleósidos, sin embargo hay que tener presente abacavir y la miudina con micofenolato por el riesgo de acidosis láctica y los inhibidores de integrasa siempre y cuando no lleven cobicistat dentro de la combinación porque van a aumentar el riesgo de exposición a los inmunosupresores igual que los inhibidores de proteasa. Vamos a pasar un poco esto. Aquí lo que quiero que vean es si el riesgo de infecciones es mayor. Realmente hay varias series que lo que nos han mostrado es que el riesgo es el mismo. Y en este seguimiento vemos a 5 años también un igual riesgo de infección post-trasplante y principalmente lo que vemos es que no hay diferencia en infecciones totales y oportunistas, lo que tienen son infecciones bacterianas y virales, que es lo esperado en un trasplante de órgano sólido, infecciones bacterianas en el primer mes, infecciones del sitio operatorio y reactivaciones virales, principalmente citomegalovirus y BK. Las infecciones oportunistas no son un criterio de exclusión, se han incluido en varios estudios pacientes con antecedente de tuberculosis, infección por MAC, neumocistosis, siempre y cuando estén tratadas y resueltas, y sí se excluyeron algunas infecciones que tienen riesgo de reactivación o de reaparición cuando se intensifica la inmunosupresión, como la leucoencefalopatía multifocal progresiva, criptosporidiosis crónica, linfoma primario del sistema nervioso central y sarcoma de Kaposi visceral. Para seleccionar adecuadamente el receptor, entonces, ¿qué tengo que evaluar? Su adherencia, hay que tener los criterios de cada centro de trasplante. Es importante cuál es la percepción del receptor sobre recibir un donante positivo y ahí también tenemos que sobrepasar los miedos del receptor, el miedo a una superinfección por VIH, el miedo a adquirir otras infecciones de un injerto de un donante positivo y el miedo a obtener un órgano enfermo al obtenerlo de un donante positivo versus un donante negativo.
Es importante que mi receptor tenga carga viral indetectable, excepto en trasplante hepático, donde podemos tener intolerancia a los antirretrovirales, que haga que tengan, digamos que, fluctuación en la carga y se espera que en el posttrasplante esto mejore cuando tengan buena adherencia, idealmente tener genotipo en este escenario. Los CD4 deberían estar por encima de 200, excepto en trasplante hepático, donde se da un rango de 100, digamos que contando con que haya hipertensión portal y pueda haber algo de secuestro esplénico. Con respecto a infecciones oportunistas, que no haya una infección oportunista activa, que no haya una historia ni de leucoencefalopatía multifocal progresiva, sarcoma de Kaposi visceral, infecciones micóticas MDR que vayan a tener problema en el manejo post-trasplante. Hay duda acerca del carcinoma anal asociado a BPH como contraindicación y importante la ausencia de síndrome de desgaste, y se podría considerar como una contraindicación relativa al índice de masa corporal menor a 21 en trasplante hepático, por lo que les comenté de mayor riesgo de rechazo. El riesgo de superinfección realmente no se ha confirmado, digamos que hay muchas dudas al respecto. Sin embargo, en la cohorte HOPE, miren que el 60% de los donantes tenía terapia antirretroviral y casi la mitad no tenía una carga viral suprimida, y en el seguimiento en el tiempo, tanto de la cohorte sudafricana como en Estados Unidos, los pacientes seguían indetectables en el seguimiento, valga la pena la redundancia, y en Estados Unidos tenían infecciones de brecha comparables con los que recibían donantes negativos, y esas infecciones de brecha o esas fluctuaciones en la carga viral en el posttrasplante se asociaban más a inadherencia a la terapia antirretroviral. Donante, idealmente si es vivo, mejor, por el menor riesgo de rechazo, que sea menor de 40 años, no diabético, principalmente para trasplante hepático, por lo que vimos del riesgo de rechazo, con un mismatch menor o igual a 2. Si tiene VIH positivo, seleccionar adecuadamente el receptor que tenga menor riesgo de infecciones oportunistas, idealmente si no tiene antecedente de infección oportunista previa y un MELT menor. Y para concluir, realmente vemos que tenemos hay experiencias publicadas tanto en donantes negativos como en donantes positivos, con excelentes desenlaces tanto en supervivencia del paciente como en supervivencia del injerto a 1, 5, incluso 15 años de seguimiento. Es fundamental mejorar el acceso y es fundamental educar tanto a los potenciales donantes ante la probabilidad de recibir un órgano positivo, a los receptores, a los coordinadores de trasplante, porque muchas veces cuando ellos hacen, digamos que ese recorrido que hacen por las unidades de cuidado intensivo y de urgencias, no tienen completamente claro que el lineamiento nacional sí permite aceptar órganos VIH positivos, y probablemente lo que nos toque es aclarar en la lista de espera cuántos pacientes son realmente, pertenecen a programas especiales de manejo de VIH, y pues por supuesto también a los centros de trasplante. La disponibilidad de antivirales de acción directa mejoró completamente el pronóstico en coinfectados con hepatitis C. La experiencia del centro no impacta los desenlaces en trasplante renal, pero sí podría tener un impacto en trasplante hepático, y deberían ser los centros que tienen mayor volumen de trasplante hepático los que asuman este riesgo de hacer una curva de aprendizaje. En pacientes, en donantes positivos en riñón no hay diferencias, en hígado aparentemente hay mayor rechazo, mortalidad de infecciones oportunistas, y hay que escoger muy bien los candidatos. Hay mayor riesgo de rechazo por criterios inmunológicos, por la terapia de inducción que se escoge y por el riesgo de interacciones. Deberíamos escoger protocolos de inducción con ATG idealmente, y protocolos de mantenimiento con inhibidores de calcineurina, y para las interacciones se deberían evitar los inhibidores de proteasa, coicistat, y preferir los esquemas de terapia antirretroviral basados en inhibidores de integrasa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora María José por la excelente charla.